Dios les bendiga. Dios continúe bendiciendo su vida. En esta mañana dispuse en mi corazón contar mi testimonio. Contar para la vergüenza del diablo y para la gloria de Dios. Yo nací y crecí en la ciudad de Caracas. Allí, a la edad de 5 años, recuerdo cuando mi padre salía todos los días a esforzarse para traernos el pan a nuestro hogar, a nuestra casa. A la edad de 5 años comprendí de que uno de los trabajos que mi papá realizaba era practicar boxeo y de alguna manera, de esa forma, traer el pan a su familia, a su casa. Recuerdo que muchas veces mi padre nos llevó, a mi hermano y a mí, nos llevó al gimnasio y muchas veces con él corrimos en una parte que llaman Mortal Band en Caracas. Recuerdo una anécdota que mi papá siempre nos preguntaba a nosotros, de que si nosotros estábamos cansados y nosotros no entendíamos qué era cansancio. Y recuerdo que le preguntaba a mi papá qué era eso, qué era cansarse, la inocencia de un niño. Yo llegué a ver a mi papá por Venezolana de Televisión realizando un combate de boxeo y lo llegué a ver y a escuchar por YBKE Mundial, una emisora muy popular de la capital de Venezuela. Y yo quiero contar este testimonio porque sé que hay personas que se pueden identificar con él y este testimonio puede ser de gran bendición y podamos entender cómo nosotros debemos de cuidar y proteger a nuestros hijos. Yo entiendo hoy de que mi padre se esforzó en su conocimiento a darnos lo mejor. Recuerdo que salí con mi papá y mi hermano muchas veces al gimnasio, nos montamos en el ring, golpeamos los sacos que hay en un ring de boxeo. Mi papá, para mí, era mi héroe. Como todos los niños del mundo, todos los que tienen un padre, tienen a sus padres como el héroe. Y a su madre la tienen como su heroína. Yo cuando veía a mi papá realizar aquel deporte, yo desde muy niño me sentí identificado y yo quería alcanzar y ser como él. Recuerdo que a la edad de 7 años mi papá tomó la decisión de mudarnos de la capital de Venezuela al estado Sucre y nos llevó a una ciudad llamada Carúpano. Y recuerdo que cuando empecé en la escuela, la primaria, como todo niño, una vida normal, fuimos a la escuela, compartir con mis amiguitos en la escuela normal. Pero a medida que yo fui cumpliendo 8 años, 9 años, cuando llego a los 10 años de edad, me interesé en verdaderamente practicar aquel deporte al cual mi padre amaba y creo que aún ama ese deporte. Yo también amo ese deporte porque fue lo que yo vi desde niño, desde muy pequeño. Recuerdo que junto con mi padre iba al Celo Cabrera en la ciudad de Carúpano y mi papá observó en mi persona que había un interés en dedicarme a ese deporte y de alguna manera él me ayudó. De alguna manera él influyó en mi vida para yo continuar. Recuerdo que hice muchos entrenamientos a la edad de 10 años, unos entrenamientos muy fuertes. Allí cumplí 11 años, 12 años. Cuando cumplo 12 años de edad, sentí que en mi cuerpo
estaba aconteciendo cosas que yo nunca había experimentado. Recuerdo que cuando venía de aquellos entrenamientos, empecé a sentir mareo, empezaba a sentir un cansancio. Aún, en aquel tiempo yo me alimentaba muy bien. No entendía que si una persona alimentándose de una manera podía sentirse como me sentía yo. Y se lo manifesté un día a mi madre. Le dije, mamá, cuando llego del gimnasio, cuando llego de entrenar, tomo mis alimentos normales, pero hay momentos que cuando camino siento mareo, muchas veces me desmayé y mi madre de alguna manera, ella se preocupó. Cuando mi padre llegó del trabajo, ella le hace el comentario. Ella le hace el comentario. Y mi padre empieza a organizar todo para ver qué podían hacer por mí. Ellos tomaron la decisión de llevarme a un centro de especialidad que queda en la ciudad de Carúpano, y un médico me examinó y se dio cuenta que yo tenía un problema en el corazón. Mi madre le cuenta a mi padre a lo que el médico hizo referencia, y toma la decisión con una orden médica de llevarme a la ciudad de Caracas. Recuerdo que llegamos a la ciudad de Caracas, llegamos a la clínica, el médico me examinó, me puso un aparato y por medio de un monitor, de una computadora, él iba diciendo a mis padres lo que él estaba mirando dentro de mi cuerpo. Y hasta el día de hoy recuerdo que él decía que había una arteria que iba del pulmón hacia el corazón y la arteria estaba muy reducida y era causa, la arteria estaba así desde nacimiento. Yo nací con esa arteria en esa condición. Y entonces el médico sigue hablando con mis padres y le dice, él tiene lo que se conoce como soplo en el corazón. Recuerdo que mi papá le pregunta que cuál podía ser la solución. El doctor le dijo, tenemos dos cosas por hacer. Una, que le podemos realizar una operación. Eso consta de picarlo en la parte baja, meterle una manguera, introducirla en la arteria y con una bomba meterle como aire para que la arteria se vaya ensanchando. ¿Cuál es el riesgo? Que si la arteria está demasiado delgada y se va ensanchando, ella se puede partir. Y si se parte, él llega hasta ahí. La segunda es que nosotros damos vida por él hasta los 18 años. Mi papá le dice al médico, bueno, nosotros vamos a regresar a la ciudad de Carúpano, vamos a analizarlo y después entrarme en contacto con usted. Nosotros salimos de Caracas a la ciudad de Carúpano. Yo tenía 12 años. En el camino no recuerdo si mi padre y mi madre hicieron alguna conversación de lo que el médico había hablado. Hoy no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que cuando nosotros nos regresamos, yo venía pensando en el camino. Tengo 12. El médico dice que tengo vida hasta los 18. Y me pueden hacer una operación. Cuando llegamos a Carúpano,
Fueron pasando los días, fue pasando el tiempo. Y le hice la pregunta a mi madre: mamá, ¿qué van a hacer? ¿Me van a operar? Le hice la pregunta a mi padre. Mi padre me contestó: no te vamos a operar porque es un riesgo. Vamos a esperar porque tú vas a vivir. Recuerdo esas palabras. Recuerdo cuando cumplí 13 años, el 30 de enero. Un 30 de enero cumplí 13 años. Es la fecha de mi cumpleaños. Y recuerdo que un día analicé a la edad de 13 años. Analicé, me quedan 5. Yo iba a la escuela con ese trauma. Yo iba a la escuela pensando que cada año que yo iba cumpliendo se me iba cortando los años de vida. Y yo así fui creciendo. En aquel tiempo tenía unos amigos que consumían droga. Y un día quise experimentar y consumí droga. Cuando yo experimenté la marihuana por primera vez, sentí que la marihuana me llevaba a un éxtasis del olvido y que yo podía ver el mundo de otra manera. De alguna manera, un preadolescente, un adolescente que era yo en aquel tiempo, tomó la droga como un escape y tomó el licor como un escape para de alguna manera olvidar de que cada año que iba pasando yo me estaba acercando a una muerte súbita. Y recuerdo que allí y por esa causa yo entré en el camino de las drogas. Yo le di gracias a Dios, porque dice su palabra: antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que naciera te santifiqué. Yo fui un escogido de Dios, porque aunque la ciencia detectó algo en mis órganos, Dios me ha dado vida, y me ha dado vida en abundancia juntamente con Jesús. Así fueron pasando el tiempo. Cumplí 14 años. Cumplí mis 15 años. Mis 16. Cumplí mis 18 años. Y cuando tenía 18 años, tenía en aquel tiempo una mujer que estaba en estado mío. Recuerdo que cuando cumplí mis 18, sentí una esperanza en un nacimiento por la venida de un hijo, al cual tiene por nombre Daniel José. Yo tengo un hijo que hoy tiene 28 años. Tengo tiempo que no sé de él. Cumplí 18, los 19, los 20, los 21, los 22, los 25. Y Dios me fue dando vida. Y Dios me fue dando esperanza. Y Dios fue formando en mi vida un carácter. Dios me pasó por mucho, Dios permitió que yo pasara por muchas circunstancias, por muchos dolores, por muchas pruebas. Fue un hombre que creció rebelde, con un carácter fuerte. El sueño que nunca logré alcanzar. Aquel sueño quedó frustrado. Aquel sueño de querer ser un campeón mundial en el boxeo. Un sueño que mi padre no alcanzó. Y un sueño que yo no pude alcanzar debido a una enfermedad biológica
que había en mis órganos. En un momento de mi vida me sentí frustrado. En un momento de mi vida me sentí como un despojo. Y continué en ese mundo de las drogas. Continué en ese mundo oscuro que es las tinieblas. Y conocí a la que hoy es mi esposa, a la que hoy es mi compañera, a la que hoy es mi pastora y la madre de mis otros 5 hijos. Yo, siendo un hombre malo y perverso, y crecí malo y perverso debido a una frustración. ¿Cuántas veces los hijos están al lado de sus padres y se sienten frustrados? Yo a veces me pregunto, ¿por qué tuve yo que caí en el mundo de las drogas? Y yo me pongo a analizar. Se lo he dicho varias veces a mi madre. Se lo dije una vez a mi padre. Cuando nosotros regresamos de Caracas, después de haber ido al médico, y cuando llegamos a Carúpano, yo tenía que haber sido llevado a un especialista para que tratara conmigo, porque yo venía con un trauma, y los traumas no se ven físicamente, los traumas se llevan por dentro. Y yo era un niño de 12 años que traía un trauma. Y cuando yo empecé a consumir droga a los 13, 14 años, mis padres siempre me recriminaron. Un día llegué a la casa drogado, bajo los efectos de la droga y del alcohol, y mi madre se dio cuenta que yo estaba abriendo la puerta de la casa. Ella le hace el comentario a mi padre, y mi padre se levanta, y cuando abre la puerta me dio un golpe en mi cara que causó un daño en mis tímpanos. Y recuerdo que esa noche me fui y dormí en la calle y consumí mucho más droga. Y con el tiempo llegué a pensar si mis padres en ese momento, en vez de haberme golpeado, me hubieran sentado conmigo y me hubieran preguntado las causas o el por qué, yo le hubiera contado a mis padres el trauma que yo tenía, porque había un temor a morir. Mis padres nunca me lo preguntaron. Ellos nunca me dijeron, Dani, ¿por qué tú estás haciendo esto? Y yo crecí en esa rebeldía. Primera vez que hago público este testimonio. Y yo quisiera decirle a todos los que tienen hijos, cuando tú veas la conducta en uno de tus hijos, siéntate con él, pregúntale qué pasó, por qué ese comportamiento. Muchas veces nosotros pensamos que golpeando a nuestros hijos, tratándolo mal, ellos van a cambiar. Algo tuvo que haber sucedido en nuestras vidas. ¿Cuántos hombres son homosexuales hoy porque fueron violados cuando niños y crecieron con ese trauma y sus padres nunca le preguntaron nada? En ese tiempo, cuando yo consumía droga, tuve muchos problemas en mi casa y crecí siendo un hombre con muchos problemas, y lo que yo no alcancé en un ring de boxeo lo alcancé en las calles, porque duré muchos años viviendo en Puerto La Cruz y allí tuve muchos problemas callejeros. Ahí tuve muchos problemas con muchas personas y sé que Dios me ha perdonado. Así conocí a la que hoy es mi esposa, y la cual tenemos 5 hijos en común. Y después de tantos problemas, un día llegó Cristo a mi corazón. Un día alguien me predicó de ese Cristo maravilloso, ese Cristo de que vino aquí a la tierra, se hizo semejante a nosotros los hombres y
se entregó por nosotros. Un día alguien me habló y yo sentí la necesidad en mi corazón de querer conocer a ese Cristo maravilloso para que pudiera quitar de mi mente y de mi corazón todo trauma que yo traía del pasado. Un día discutí con mi esposa y hubo una separación y alguien vino y me habló de Cristo y yo pude entender de que Dios me estaba haciendo el llamado. Acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Hoy le sirvo al Señor. Hoy estoy con mi esposa y con 5 hermosos hijos que Él me regaló, que Él me dio para que los cuidara. Y hoy trato a mis hijos en la misma forma en que yo quise que mis padres me hubieran tratado a mí. Tal vez no soy el mejor padre del mundo. Tal vez yo esté haciendo las cosas peor de como mis padres lo hicieron conmigo. Pero una cosa estoy seguro, que la palabra del Señor dice, instruye al niño en mis caminos, y aun cuando fueren viejos, no me apartaré de ellos. Estoy instruyendo a mis hijos en el camino. Es el único legado que les puedo dejar. Es lo único, la única herencia eterna que yo le puedo entregar a mis hijos. Es la lámpara de la palabra del Señor, porque esa lámpara es lumbrera a sus pies. Quisiera que en esta mañana tú voltearas tus ojos y vieras a tus hijos. Ámalo, cuídalo, protege a tus hijos, pero por sobre todas las cosas, ten comunicación con tus hijos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.